Vamos a hacer unos tacos de birria. Aquí tenemos 6 rajas de canela, 15 clavos de olor, 15 pimientas gordas, 6 hojas de laurel, 2 cucharadas de sal, 2 de tomillo, 2 de laurel, 3 de consomé y una cabeza de ajo, 5 chiles guajes, 5 chiles pasas, 6 tomates y una cebolla grande. En un sartén agregamos aceite, la cebolla con el tomate, no cebamos. Mientras tanto, vamos a retirar la semilla. Cuando ya esté así el tomate, incorporamos el chile guaje, chile pasa, incorporamos todos los ingredientes. Lo dejamos sofreír durante 5 minutos. Ya pasados los 5 minutos le agregamos media taza de vinagre, 3 tazas de agua, lo dejamos hervir durante 10 minutos. Y aquí ya tenemos nuestra salsa. La vamos a licuar. En una olla ponemos el licuado. Aquí voy a incorporar la carne. Y lo ponemos por 20 minutos.
en una olla de presión. Aquí ya tenemos cocida nuestra carne con la salsa. Aquí está la carne. Vamos a picar nuestra carne. La salsa de la carne que me sobró yo le voy a agregar cebolla y cilantro. La voy a mover. Esto es para ponerle encima a los tacos. Es opcional. Voy a hacerme unos taquitos, un poquito de aceite. Aquí tengo mis tortillas. Las pasamos por la salsa. Al sartén. Le agregamos la carne. Le podemos poner queso. Doblamos la tortilla. Aquí están nuestros tacos de birria. Le podemos agregar un poquito de salsa de la misma. Pruébalos, están deliciosos.